todos, muy buenos días. Son las 8 de la mañana y hoy, viernes 22 de abril, vamos con nuestra edición matinal de Congreso Noticias. Y mencionar pues que ayer tuvo una importante participación ante el Pleno del Congreso el ministro de Educación. Pero vamos a ir con eso luego de los titulares. Ejecutivo promulga ley que permite a jubilados el retiro del 95.5% de los fondos aportados a las AFP. SBS anuncia que publicará procedimiento el próximo martes 26. Ministro de Educación se presentó en el Pleno del Congreso. Jaime Saavedra brindó entrevista exclusiva a Congreso Televisión, donde manifestó que desactivación de la SUNEDU sería un retroceso. Pleno del Congreso aprobó modificación a la ley de uso de perros guía para permitirles el acceso a las instituciones públicas y privadas, también a los medios de transporte. Aprueban prórroga de 30 días para la entrega del informe final de la Comisión Lavallato. Grupo parlamentario seguirá investigaciones hasta finales de mayo. Ministro del Interior negó que no haya habido incremento en el salario de los efectivos policiales. Invocó a que el siguiente gobierno continúe con los aumentos. Empezamos entonces con las noticias aquí en la edición matinal. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, se presentó ante el Pleno del Congreso para informar sobre los avances de su sector. Conozcamos los detalles más resaltantes de su presentación en el resumen elaborado por nuestro compañero Walter Copa. Adelante. Muchas gracias. Al inicio de esta jornada, el presidente del Congreso de la República, Luis Iberico Núñez, hizo un anuncio en relación a una decisión que ha tomado la Junta de Portavoces, que está relacionado con la elección del nuevo defensor del pueblo. Ha citado a la Comisión Evaluadora Especial para una reunión el próximo martes, a fin de que den a conocer los avances en esta materia. Ha señalado que este fue un compromiso adoptado por esta nueva mesa directiva y que esperan alcanzar al término de su gestión. Y gran parte de esta sesión plenaria ha permitido conocer los avances en materia educativa, con la presencia del ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Más de 5 horas le han permitido explicar a la representación nacional los avances en materia de inclusión educativa, por ejemplo, en la vigencia de las disposiciones nuevas que buscan alcanzar niveles altos en materia educativa universitaria, y los alcances en materia de educación inicial en zonas rurales. Luego de esta jornada vespertina, ha señalado que el presupuesto busca resolver las carencias en el sistema educativo, pese a que en los últimos años alcanzó la cifra del 4% del Producto Bruto Interno. Ha señalado que como política educativa se ha planteado alcanzar por lo menos el 6% en los próximos años. En materia de inclusión de la educación inicial, ha señalado que se alcanzó hasta el 87%, sobre todo en zonas rurales. Es verdad, ha dicho, que falta todavía un trabajo mayor, sobre todo cuando se refiere a zonas ubicadas en la selva, donde el nivel de educación no es el adecuado, en relación a otras zonas como Tacna, por ejemplo, donde se ha elevado la cifra de comprensión lectora, por ejemplo, a nivel escolar y en el tema de matemática. Ojalá se llegue a una nivelación en este criterio señalado. Este punto ha sido resaltado por el congresista Carlos Tubino, quien ha dicho que sería conveniente declarar en emergencia la educación en centros ubicados en la selva. La situación es dramática, es lo que ha señalado. Otros parlamentarios han pedido una mayor precisión sobre la materia de convocatoria a las becas. ¿Cómo se otorgan estas becas? ¿Cuál es el criterio de selección? Es lo que ha planteado, por ejemplo, el congresista José Luis Ábalos.
ha considerado que esto debe explicarse, y la congresista Luciana León sobre este aspecto también ha dicho que hay mucha deserción de los beneficiarios de estas becas. ¿Por qué? Es lo que se ha preguntado la congresista. En otra materia, el congresista Alberto Beingolea ha señalado su preocupación sobre el alto porcentaje del presupuesto dedicado al sector educación que es devuelto al erario nacional. El congresista Johnny Lescano ha señalado que son más de 1.200 millones de soles que han devuelto las universidades. No saben en qué invertir y hay que resolver esta situación, es lo que ha señalado, teniendo en cuenta que el propósito de la educación en nuestro país es mejorar, sobre todo también en materia de educación universitaria. Así las cosas, los representantes de la representación nacional aquí que conforman la bancada del gobierno han defendido la postura obviamente expuesta por el ministro de Educación. Consecuencia, así culmina esta jornada correspondiente a hoy jueves 21 de abril. Adelante. Bien, sin lugar a dudas, pues importante informe que ha dado nuestro compañero Walter Copa, y mencionar, ¿no?, que el día de ayer, del miércoles y jueves, en realidad ha sido una jornada bastante intensa de los parlamentarios. Se han aprobado importantes proyectos de ley, ¿no?, y además también se han promulgado dos de ellos el día de ayer, y uno, recordemos, porque tiene que ver con lo de las AFP. El ministro de Educación ha resaltado la importancia también, pues, de la calidad de la educación superior, ¿no? Y sin lugar a dudas también hemos tenido un avance importante con este 4% que se ha venido invirtiendo en la educación. Bien, continuamos con más información. Debemos mencionar que el ministro de Educación, minutos antes de entrar a la sesión del Pleno, dio una entrevista a Congreso Televisión, donde manifestó que sería un retroceso, pues, ¿no?, lamentable por una eventual desactivación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Veamos la nota. Dejar fuera a una superintendencia sería un retroceso lamentable, ¿no? Este proceso de mejora de la calidad va a ser un proceso que va a demorar, ¿no?, porque tenemos un déficit muy grande en la calidad de nuestras universidades. La opinión pública está a favor. Justo acaba de salir una encuesta realizada por Ipsos, lo que muestra 83%, ¿no?, de la gente, ¿no?, está de acuerdo con la existencia de una institución que regule, supervise y monitoree la calidad, ¿no?, de las universidades, ¿no? Entonces, eso es una demanda de la gente, ¿no?, de que el Estado se preocupe por la calidad de la oferta universitaria, tanto pública como privada. Entonces, regresar a los modelos anteriores, ¿no?, en los cuales tenemos un caos, y cada universidad hacía lo que quería. Algunos daban una educación de excelente calidad y otros una educación de pésima calidad. Entonces, regresar a ese caos, ¿no?, sería un retroceso muy grande. Ahora, perfeccionamiento de las instituciones, de la ley misma, es algo que obviamente va a tener que darse a lo largo de los próximos años, ¿no? Un cuerpo legal tan complejo como una ley universitaria siempre sufre modificaciones y perfeccionamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es natural y eso es esperable y eso es deseable, pero retrocesos serían francamente lamentables, ¿no?, porque una mejora de la calidad de la universidad requiere una institución que regule, supervise y monitoree, ¿no?, lo que hacen las universidades, que regule, y aparte de la regulación se necesita un sector, un Estado que se preocupe más por lo que ofrece la universidad pública también. Entonces, el déficit de la deuda que tenemos con nuestros jóvenes es muy grande como para retroceder. Durante su sesión matutina, el Pleno del Congreso aprobó la prórroga de 30 días para la entrega del informe final de la Comisión Lavallato. El presidente del grupo investigador señaló la necesidad de evaluar a las empresas brasileñas relacionadas con al menos 9 proyectos realizados en nuestro país.
El Pleno del Congreso aprobó ampliar hasta el 30 de mayo el plazo para presentar el informe final encomendado a la Comisión Investigadora del pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas, conocida como Comisión Lavallato. El presidente del grupo investigador, el congresista Juan Pari, señaló la necesidad de evaluar 9 de 42 proyectos que las empresas brasileñas realizaron en nuestro país desde el 2004 hasta la fecha. Hay movimientos bancarios a la cual tenemos referencia en el caso concreto de la empresa Overage, de 15.000 millones de dólares en cuentas en un solo banco en el país. No puedo mencionar el banco por situaciones que ustedes tendrán que comprender, pero ese monto es mucho mayor del total de licitaciones y contratos que se ha tenido con el Estado. 12.000 millones que ha tenido en el Perú, y de esos 12.000 millones todavía no se ha pagado el gasoducto sur, por lo tanto descontemos los 7.000 millones. En todo caso, ese es un tema de profunda preocupación. Pari Choquecota informó que la mayoría de los contratos que se desarrollaron durante el periodo 2004 al 2015 se realizaron con la empresa brasileña Odebrecht. Además, indicó que todavía faltan las conclusiones y recomendaciones. La empresa que más contrataciones que ha tenido con el Estado peruano del 2004 hasta el 2015 es la empresa Odebrecht, 12.856 millones de dólares. Ese es el monto mayor. 12.856. El total de inversiones de empresas, inversiones o licitaciones o contratos han sido de 17.000 millones. En todo caso, Overage ha sido la empresa fundamental que ha estado introducida dentro de estas contrataciones y licitaciones. En otro momento, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales, el Pleno aprobó el acuerdo de cooperación en el ámbito del sector defensa entre Perú y la India, a fin de intercambiar experiencias en ese sector. Este proyecto de resolución legislativa fue presentado por el congresista Elías Rodríguez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Dar una serie de intercambios de experiencias y de conocimientos en programas específicos. Brindar programas educativos y militares, colaborar en el equipamiento en materia de defensa, incluyendo exportaciones también de material para el beneficio mutuo de ambos países. Asimismo, la representación nacional aprobó que la unidad ejecutora Zona Arqueológica de Caral será elevada a rango de organismo público ejecutor del Ministerio de Cultura. En otro momento, el Pleno acordó declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación de la ferrovía Chimbote-Pucallpa, que comprende las regiones de Ancash, Huánuco y Ucayali. Con la finalidad de mejorar la interconectividad y competitividad internacional, articulando e integrando sus provincias que comprenden el tramo de las ciudades de Chimbote, Huallanca, Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Catac, Rapayán, Enguari, Tingomaría en Huánuco y Pucallpa en Ucayali. Finalmente, el Pleno aprobó el dictamen que precisa que la denominación correcta de la provincia Daniel Carrión del departamento de Pasco es Daniel Alcides Carrión. El titular del Parlamento, Luis Iberico, respaldó el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización sobre el informe final aprobado tras la investigación sobre el caso de las agendas de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. Veamos. Iberico sostuvo que el Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, ha cumplido con sobriedad y alturadamente el encargo recibido del Pleno para investigar las denuncias sobre las agendas de la presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia. Considero que la Comisión de Fiscalización ha tenido una actuación bastante alturada y sobria en este caso. Naturalmente, las conclusiones a las que arriba a unos les gusta y a otros les disgusta, pero no considero que esto signifique que vaya a desacreditar al Congreso de la República o que haya una persecución política. La propia prensa ha dado cuenta de muchos indicios de lo que hay a partir de estas agendas que se dieron a conocer en su momento. Así que el Congreso, me parece, a través de la Comisión de Fiscalización, ha cumplido con su cometido. Ahora vamos a esperar el mejor momento para que esto pase a discutirse
aprobarse y a votarse en el Pleno del Parlamento Nacional. Los congresistas Omar Chejade y Víctor Isla también comentaron el tema, además del reciente pronunciamiento del jefe de Estado, Ollantumala, sobre el manejo de las cuentas financieras del Partido Nacionalista. Yo creo que son investigaciones que se han venido realizando con total transparencia, cautelando y garantizando el debido proceso, y yo creo que más allá de esto el Ministerio Público tendrá que dilucidar, porque finalmente la Comisión de Fiscalización emite un informe, luego el Congreso lo aprueba y esto servirá como insumos para coadyuvar las investigaciones del Ministerio Público, nada más. El señor presidente ha marcado en su declaración que él, como jefe del partido, es el que ha dado todas las indicaciones en el uso económico del partido. Hay un pronunciamiento del jefe de Estado y supongo que evaluarán eso en el proceso, ¿no? Y durante la jornada plenaria del pasado miércoles se aprobó el dictamen del proyecto de ley que regula los programas deportivos de alta competencia en las universidades. La iniciativa señala que las casas superiores de estudios tienen la obligación de mantener al menos 3 disciplinas deportivas, para lo cual deben contar con personal especializado en alta competencia, además de tutores que le permitan al atleta continuar con su formación académica. La norma también indica que las universidades que tengan más de 10.000 alumnos deben otorgar becas a los deportistas que participan de estos programas del congresista Alberto Bengolea, quien felicitó el trabajo del grupo de la Comisión de Educación que hizo posible la aprobación de esta y otras normas, como la que promueve la enseñanza de la educación física en los colegios públicos. Estos esfuerzos apuntan a mejorar el nivel de nuestro país en las competencias internacionales. En el mismo sentido, el Pleno también aprobó la ley del mecenazgo deportivo, que alienta los incentivos tributarios para personas naturales y jurídicas que inviertan en nuestros deportistas, entrenadores o infraestructura. De otro lado, con 82 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, fue aprobado el proyecto que modifica el artículo 3 de la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto referido al congelamiento de fondos relacionados al financiamiento del terrorismo, según las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre esta materia. Bien, ahora vamos con una pausa y retornamos con más información en la edición matinal del Congreso Noticias. Bien, amigos, continuamos con más información, pero recuerde que puede acceder a nuestro portal web, a congreso.gov.pe, o seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y nuestro canal de YouTube. Continuamos entonces con esta edición matinal. Luego de la entrada en vigencia y la publicación del procedimiento operativo la próxima semana por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, los jubilados que aportan a las AFP podrán disponer del 95.5% de sus fondos. El presidente del Congreso saludó esta medida. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP anunció que el próximo 26 de abril publicará el procedimiento operativo para que los afiliados que hayan cumplido 65 años retiren sus fondos. Se calcula que son alrededor de 85,000 los aportantes. Al respecto, el titular del Legislativo, Luis Iberico, sugirió que la SBS difunda un comunicado para explicar a los afiliados cuándo podría iniciar sus trámites para la devolución de sus aportes y difundir el contenido del procedimiento operativo, el cual hará viable la ejecución de la norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso. Que se aclare bien las consecuencias positivas y negativas del retiro. El aportante tiene que estar muy claro en que, por ejemplo, si retira sus fondos o una parte de ellos, no podrá luego aplicar a un programa de subvención estatal como Pensión 65 o como la pensión mínima. Entonces eso lo tiene que saber muy bien, tiene que haber mucha información para que tome la mejor decisión el aportante que desea retirar una parte o el 95.5% en su integridad de su fondo pensionario. La norma publicada en el Diario Oficial El Peruano señala que el restante de los fondos de pensiones, es decir, el 4.5%, se destinará a salud.
Los desempleados desde 50 años podrán tener jubilación anticipada en base a su fondo y a las personas con enfermedad terminal les devolverán el 50% de sus aportes más la rentabilidad. El usuario ahora tendrá la oportunidad de tomar una decisión en función de un conjunto de alternativas adicionales. La SBS ha anunciado de que en los próximos días se estará publicando un manual operativo para hacer algunas precisiones de tal manera que ayude a la gente a tomar una decisión bastante responsable, ¿no? Es una decisión, repito, seria. El manual que publicará la SBS establecerá los pasos que debe seguir el afiliado para dar cumplimiento a dicha ley y así los afiliados tomen una decisión informada respecto de las alternativas existentes al momento de culminar su periodo laboral bajo el nuevo marco legal en el sistema privado de pensiones. Al respecto de esta norma, algunos ciudadanos saludaron la norma. Favorece un poco a los trabajadores, que bien, pero que retiren, pero guarden otros fondos en otros sitios también para asegurar la vejez. Es justo, ¿no? Han aportado tantos años, ya se merecen, pues, que le den. Aunque yo no pertenezco a ese rubro, pero de todas maneras veo por los demás peruanos, pues, que aquellos que han aportado. Para mí es algo bastante positivo esta ley y creo que ya debe aplicarse. Yo creo que está bien, a una edad ya uno debe disponer de lo que pueda tener, porque en la vejez ya para qué va a necesitar, ¿no? Yo creo que una persona mayor de edad, de 65 años, debe disfrutar en vida su dinero, porque supongamos que ellos fallecen 65, 70 años, van a dejar a sus herederos, y yo considero que es una medida acertada. Me parece muy bien porque hay muchas personas adultas mayores que necesitan de dinero, ya sea para su enfermedad, hay muchas necesidades que ellos tienen y la pensión a veces es muy baja para ellos y no pueden satisfacer sus necesidades. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal. Actualmente en el mercado existen 4 administradoras de pensiones, Prima, Profuturo, Integra y Habitat, que al 8 de abril tienen una cartera administrada que asciende a los 125.841 millones de soles. Y se aprobó la modificación a la ley de perros guía que permite el ingreso de estos animales a las instituciones públicas y privadas. También se aprobaron una serie de medidas que facilitarán la importación de estos canes adiestrados para hacer apoyo de las personas con discapacidad visual. Con una modificación a la Ley 29.830 sobre el uso de perros guías para las personas con discapacidad visual, la representación nacional dio luz verde para que estos canes puedan ingresar a los medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo. Que ellos puedan viajar ya en cualquier sistema de transporte, sea aéreo, marítimo, ferroviario, terrestre, sin restricción, sin limitación alguna. Ese es un buen anuncio, un buen avance, donde las personas con discapacidad visual, que son sus ojos, los perros, estos canes especialmente adiestrados, van a permitir desplazarse de manera independiente por cualquier lugar. El congresista John Reinaga dijo que esta medida creará conciencia sobre los derechos de las personas invidentes. También pidió dejar el temor de lado y aceptar la presencia de los perros guías en todos los lugares públicos. Son 2 años de preparación que ahora sí Estados Unidos, que tiene un lote de donación mediante los Rotarios, el Club de Leones hacia Perú, con la ley que estaban exigiendo, si no aprueban esta ley, este vacío legal, no se puede donar. Va a permitir que se beneficien estas personas que, reitero, son los ojos a la hora que se movilizan de este sector vulnerable. Esperemos que se socialicen, así igual que ustedes que nos están ayudando a difundir en todo el Perú, donde ya no haya más marginación ni maltrato al animal. Por último, instó a la población a acoger esta ley de corte social que beneficia a un sector vulnerable de la población que contará con las facilidades para su pleno desarrollo. Y en otras noticias, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, desmintió que no se haya incrementado el sueldo de los policías y afirmó que esta medida es pensionable. También invocó al próximo gobierno a continuar con los aumentos de este sector.
Como insuficiente, pero también como la medida más cara de este gobierno, calificó el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, el aumento de los salarios de la Policía Nacional. Es falso que no se le haya aumentado el sueldo, porque se le ha aumentado entre 92 y 108%. Es falso que no vaya a su base pensionable, porque se le ha aumentado desde el 2011 entre 56 y 82%. Es falso que no puedan trabajar como cualquiera de nosotros en cualquier ámbito, con una sola incompatibilidad laboral, que es trabajar de policía en seguridad. Como el que trabaja en el Poder Judicial también tiene incompatibilidad de litigar, por ejemplo. O sea, eso es comprensible, porque un policía, según el Estado peruano, es policía 24 horas al día. El titular del sector interior fue enfático en señalar que otros gobiernos no tuvieron esa disposición con la policía del Perú. Se le ha prácticamente duplicado la remuneración en este gobierno, cosa que no se hizo en los gobiernos anteriores. Pido a los próximos gobiernos que continúen ese aumento. También recordó que la misma escala salarial se aplica a las Fuerzas Armadas. Sería contraproducente decirle ahora vas a trabajar otra vez como era antes, porque las Fuerzas Armadas van a decir, señor, si yo gano lo mismo, entonces yo también voy a entrar a este nuevo horario. O sea, eso ha sido un tema que se hizo desde el 2012. La reforma remunerativa es un proyecto, revisen, desde el 2012 y que se hizo justamente gradualmente en cinco etapas, y a fin de año tenemos la 5ª etapa de aumento remunerativo. Entonces no es una cosa que se ha hecho de la noche a la mañana, quiero decir que eso es falso. Y precisamente sobre la situación del personal policial, los congresistas Mauricio Mulder y Pedro Espadaro opinaron sobre la eliminación del régimen policial conocido como 24x24. Escuchemos sus declaraciones. Tiene que haber una reestructuración, tiene que volverse al 24x24, no puede ser que a la policía no la dejen siquiera trabajar en su día de franco, o sea, ni siquiera le están pidiendo, ni siquiera están diciendo que la policía terminando su turno vaya a trabajar, no, están diciendo, el momento de franco tampoco puede trabajar. Oiga, a todos los profesionales nos permiten en nuestros días libres poder trabajar, porque la policía no. La remuneración no ha sido aumentada para la policía, lo que le han dado son bonos. Cuando ese policía se retire, va a quedar con 1.500 soles como viene percibiendo, y ya no con el bono. Entonces, obviamente lo que tiene que haber es un aumento, pero al sueldo del policía. El gobierno eliminó el 24x24 sin darle a los policías el respaldo económico que pierden al perder el trabajo que tienen en el día de franco. Eso sin duda es un tema sustantivo, pero retornar al 24x24 simplemente así, lo único que va a hacer es que tengamos menos policías en las calles y por lo tanto la lucha contra la inseguridad ciudadana se debilite. Yo creo que hay que eliminarlo. Hay que hacer que el policía esté a tiempo completo, pero hay que pagarle bien. Vamos a una nueva pausa, pero regresamos con una nota sobre el Perú podría exportar electricidad a los países vecinos. Ya regresamos con esta nota. Vamos con lo anunciado. El potencial eléctrico del país es superior a la demanda interna, por lo que se estaría en condiciones de exportar los excedentes de energía eléctrica a países vecinos como Chile, Ecuador, Brasil y Bolivia. Ello será posible de aprobarse en el Parlamento la propuesta del Poder Ejecutivo que propone la ley que crea el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad. La iniciativa fue sustentada en la Comisión de Energía y Minas por el viceministro de Energía, Raúl Pérez Reyes. El funcionario argumentó que el país tiene un potencial eléctrico casi 10 veces mayor a la demanda interna y que en los próximos años habrá un importante incremento en la reserva. Refirió que la exportación de energía redundará en la reducción de las tarifas eléctricas a los usuarios domésticos. Tenemos un potencial hidroeléctrico que está alrededor de los 65.000 megas, es decir, tenemos 10 veces toda nuestra demanda máxima anual de potencia hidroeléctrica por desarrollar. E incluso hay estudios que dicen que esto podría ser más. Nuestra demanda nacional no es una demanda lo suficientemente grande como para que ese potencial se desarrolle en los siguientes años.
y en la medida que podamos exportar a nuestros vecinos, podremos hacer que esa oferta crezca. En otro momento, el viceministro explicó los alcances del proyecto que plantea crear el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial para reducirla en provincias en el corto plazo. El funcionario dijo que el objetivo de la iniciativa es bajar las tarifas en provincias, lo que beneficiaría a más de 2.700.000 usuarios, independientemente de su ubicación geográfica y del sistema eléctrico al que pertenezca. Lo que ustedes ven aquí en azul es la evolución de las tarifas a nivel nacional. Lo que se está planteando es una tarifa que fuera del departamento de Lima y todos aquellos que sean más baratos que el departamento de Lima, en el resto de los departamentos implica una reducción importante de tarifas. Al día de hoy, el número de usuarios que no van a, digamos, que accederían a esta tarifa ajustada sería el del 45% de la demanda, es decir, 2.700.000 usuarios podrían acceder a una tarifa menor de la que tienen al día de hoy. ¿Okay? O sea, estamos hablando del 45% de la demanda. En este contexto, los congresistas Martín Belaunde, Tomás Amudio, Roberto Angulo y William Monterola, entre otros, cuestionaron el hecho de querer exportar energía, existiendo poblaciones rurales que no cuentan con ese servicio o tienen que pagar tarifas altas por ello. En respuesta, Pérez Reyes refirió que las zonas rurales estaban cubiertas en un 78%. De que la gran franja rural, las grandes familias rurales de todo el país no tienen luz, no tienen acceso a la luz. Y aquí en la fundamentación, en una de las líneas que nos dan, dice el mecanismo viene a ser una medida para lograr el mayor acceso a la energía en zonas rurales, ya que permitirá beneficiar alrededor de 2.814.873 usuarios en zonas geográficas fuera de las zonas urbanas. Y eso sería totalmente contraproducente. Esa es mi pregunta breve, porque tenemos una importante votación al final de este debate. Nosotros tenemos que primero abastecer la energía para el movimiento económico de nuestro país. No podemos nosotros pretender vender si es que no tenemos, efectivamente los cuadros indican que sí vamos a tener excedente, pero en estos momentos ha habido escasez. Un tiempo había escasez de energía en nuestro país. Y considero que tiene que haber una opinión de la Sociedad Nacional de Industrias. 8:39 de la mañana y es hora de dar pase a nuestra compañera Elsa Iturriaga, que está en Los Pasos Perdidos. Ella nos dará detalles sobre la agenda parlamentaria. Adelante, Elsa, buenos días. Buenos días, Susana, buenos días a los televidentes que se conectan a la señal de Congreso Televisión. Así es, desde este punto de transmisión les comentamos la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy, viernes 22 de abril del 2016. El Frente Parlamentario contra el Hambre organiza un evento denominado Observatorio de Nutrición de Estudios del Sobrepeso y la Obesidad. Esto se va a llevar a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo a las 9 de esta mañana. En este mismo horario va a haber una reunión de trabajo de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Esto se va a llevar a cabo en la sala 5 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y también, en este caso ya a las 9:30 de la mañana, aquí en el Palacio Legislativo, en la sala Francisco Bolognesi, va a haber una mesa de trabajo del Grupo Parlamentario 1. Relacionado con el sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca. Todo esto a raíz también del cambio climático y sus efectos. En el anfiteatro José Abilardo Quiñones del Palacio Legislativo, a las 10:30 de esta mañana está programada una mesa de trabajo sobre funcionarios de Sutran, organizado por la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. A las 11 de la mañana en la sala Gustavo Mome, también del Palacio Legislativo, se va a realizar una conferencia de prensa denominada Lanzamiento de la presentación del libro El Alba Chalaca del Patriarca. Y a las 11 de la mañana en la sala 4 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, se va a llevar a cabo una mesa de trabajo del Grupo de Trabajo de Desarrollo e Inclusión Social. Esto, por supuesto, pertenece a la comisión del mismo nombre. Por la tarde, a las 3, específicamente en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del edificio del mismo nombre, se va a llevar a cabo un foro
denominado Encuentro Internacional de Educación Comparada de Perú y Finlandia. A las 3, también a esa hora, pero aquí en el Palacio Legislativo, en la sala Francisco Bolognesi, va a desarrollarse una mesa de trabajo relacionada con el mejoramiento de los servicios migratorios de la provincia de Mo. Y finalmente continúa, como ya lo anunciamos el día de ayer, la exposición de pinturas Soy como tú 2015, organizado por la Presidencia del Congreso de la República. Esto es en la sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo. Están todos invitados. Bien, esto es un resumen de la agenda de actividades parlamentarias. Susana, vamos contigo. Gracias, Elsa, por la información y también recordar pues que la próxima semana los parlamentarios están de representación. Continuamos entonces con las noticias. En el año 2009 se reguló mediante ley una actividad que se realizaba desde hacía muchos años de manera informal en el país. Nos referimos al reciclaje. El espíritu de la norma era compatibilizar el recojo de desechos de manera ordenada y asegurar un ingreso para quienes laboraban en este sector. ¿Qué ha pasado desde entonces? Carolina Caicho, nuestra compañera, nos los cuenta en el siguiente informe. Jalando su fiel triciclo, doña Marta traslada como todas las mañanas desde hace 10 años los costales de cartón y plástico que ha recolectado durante la madrugada en las calles de Lima. Su objetivo diario es llevar un pan a la mesa de su hogar. Sí, mi hijito que justamente terminó de estudiar su secundaria y él quería prepararse con esto del reciclaje. Yo bastante esforzándome, él le ha apoyado a mí. Marta es abuela de 7 nietos, algunos de los cuales la ayudan en el reciclaje. Ella es madre soltera y con mucho esfuerzo ha sacado adelante a sus 4 hijos, dedicando parte de su tiempo a recolectar lo que otros botan, desperdicios que pueden contener grandes sorpresas. No sé cómo agarro, lo rompo y cayó plata 165 soles. ¿Y qué hizo con esos 165 soles? Bueno, agarré, pues guardé y me fui a comprarle para mis hijos. Así como Marta, cientos de personas se dedican al reciclaje en las primeras cuadras de la avenida Vicente Morales Duárez, en el Cercado de Lima y en algunas calles de Mirones Alto. En las puertas de las viviendas se seleccionan cartones, papeles, plásticos y botellas que luego son vendidos a 20 o 50 céntimos el kilo en algunos depósitos instalados en la zona. Mauro y su esposa Elizabeth llevan 20 años en esta actividad. Nos quita, nos arrancha, no nos respeta. Es un abuso, señorita. Esta labor les ha permitido dar de comer a sus 2 hijas, pero también los ha llevado a ser víctimas de la intolerancia de las autoridades municipales. Nosotros queremos trabajar honradamente, trabajamos dignamente, pero no hay apoyo tanto de municipalidad, todo traba nos pone, señorita. A sus carencias se suma otra tragedia. Desde hace 2 años, su hija vive con una bala alojada en el glúteo. Le cayó bala. El proyectil la impactó mientras ayudaba a su madre a separar los cartones y plásticos que había recolectado frente a su casa. Y mi hijita dice, mamá, me quema, te desesperas. ¿Qué pasa? Le digo. Y ya mi hija ya se había desmayado. Entonces yo le agarré a él, le cayó al techo cuando disparó también así arriba, le cayó en la cabeza, lo rozó nada más. Pese a que en el 2009 se promulgó la ley que regula la actividad de los recicladores en el Perú, aún este sector siente que el gobierno central y las municipalidades no han hecho nada por mejorar su labor. Así lo expresaron durante la 9ª audiencia pública descentralizada que encabezó la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Leila Chihuán. Debemos actualizar y mejorar esta ley en beneficio de ustedes. En la actividad, los representantes de los recicladores exigieron la construcción de centros de acopio, donde se almacena el material que recogen en sus jornadas diarias y un seguro especial para los recicladores. El SIS que nosotros tenemos, SIS general que tenemos, no cubre
todas las que necesitamos en ese momento. Entonces, yo solicito aquí al Congreso de que debe haber un seguro especial para nosotros. En tanto, se mostraron en contra del proyecto de Ley General de Residuos Sólidos que viene elaborando el Ministerio del Ambiente en coordinación con una ONG. Le pedimos a usted, como Congreso de la República, se investigue cómo ha sido la licitación para que la señora Lina Ruiz realice el proyecto de Ley General de Residuos para cambiar el anterior, donde en todos sus artículos se le margina al reciclador. El presidente de la Federación Nacional de Recicladores del Perú, Juan Herrera, afirmó que esta iniciativa solo busca erradicar a los recicladores, otorgando a las municipalidades la potestad para realizar su labor. La ley nos faculta para hacer el reciclaje selectivo, para que ellos hagan el reciclaje en la fuente, que es el trabajo que nosotros hacemos y que la ley que regula la actividad de los recicladores lo prevé. Al finalizar la audiencia, la congresista Leila Chihuán se comprometió a gestionar los pedidos de los recicladores. Voy a convocar a una reunión a ustedes como representantes del sector, del gremio, para que juntos hagamos la revisión, veamos lo que sirve y veamos qué cosas tenemos que modificar y qué cosas nuevas quizás tendríamos que aportar. Marta, Mauro y Elizabeth son parte de los aproximadamente 250.000 recicladores que continúan recolectando toneladas de desperdicios que se botan diariamente en el país. Y es que lo que unos consideran simple basura, a otros les proporciona alimento y educación para sus familias. Importante tarea que les queda a los municipios en nuestra capital. Bien, nosotros vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Continuamos entonces con más información aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Bien, y en otras noticias justamente, pues el Congreso de la República también promueve la cultura. En la sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo se inauguró la exposición pictórica Armonías Cromáticas del artista Vania González Tello. Veamos. Armonías Cromáticas, así se titula la sexta exposición individual de la artista plástica peruana de talla internacional Vania González Tello, conformada por 18 pinturas de mediano y gran formato en las cuales plasma su visión de la existencia y del mundo, obras que fueron resaltadas por el titular del Parlamento, Luis Iberico, al inaugurar dicha muestra pictórica. Los cuadros presentan algunas reminiscencias de tiempo en las inspiraciones precolombinas. También destacan en los lienzos colores intensos que buscan una armonía cromática. Esta exposición está abierta al público en la sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo. Parte de la historia visual del Parlamento Nacional se encuentra almacenada en el archivo fotográfico del Congreso. Miles de imágenes de personajes ilustres que pasaron por estos ambientes se conservan hoy en un nuevo formato digital, permitiendo que todos podamos acceder a ellas. Adelante con el informe. Imágenes como esta o como esta forman parte de la memoria fotográfica del Parlamento Nacional y se guardan celosamente aquí, en el sistema de archivo fotográfico del Congreso de la República. Los momentos más importantes de la vida política del país están registrados en el sistema de archivo fotográfico del Congreso.
Hasta ahora existen más de 350.000 imágenes que revelan históricas escenas, anécdotas y sucesos desde el año 1978. El objetivo de esto es preservar el material fotográfico valioso del Congreso, que es parte, ya es patrimonio de la historia del Perú. Un equipo de profesionales inició hace 2 años el rescate y minuciosa recopilación de este material, y lo que encontró fue un verdadero tesoro gráfico. ¿Es allá de la torre? Sí, está en su despacho, está en la presidencia, está con una persona, no sabemos si es una secretaria o una periodista, está tomando apuntes de lo que él está dictando, ¿no? Detrás se le ve a su decán y a su secretario. Esta es la foto de ella de la torre, que está aquí en este negativo, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre presidió la Asamblea Constituyente de 1978, tras 10 años de gobierno militar. Luis Alberto Sánchez, Luis Bedoya Reyes, Federico Tobar, Javier Barrón, Andrés Tausen y otros integraron esta asamblea que elaboró la Constitución de 1979. Cada fotografía guarda una historia que se preserva con paciencia, dedicación y sumo cuidado. Es justamente para que no queden las huellas en el negativo, por eso es peligroso. Como ve, el nombre del fotógrafo y aquí está el código. Las imágenes del sistema del archivo fotográfico del Congreso se guardan en físico y en un soporte digital a libre disposición de cualquier usuario de Internet. Querer hacer un sistema digital que sea de acceso público, lo que se llama Open Data, ¿no? No hacerlo privado y que el usuario tenga la necesidad de mandar un documento y hacer todo un trámite. No es necesario, ya no se estila y no es la tendencia. Solo basta con ingresar al portal web del Congreso de la República, www.congreso.gov.pe. Tenemos 6 campos de búsqueda. El usuario puede buscar por fecha, periodo parlamentario, congresistas, organización, y para poder visualizar un poco más grande solamente se hace en la misma foto o ver más. Este servicio es gratuito. Cualquier usuario que esté interesado puede acceder solamente ingresando al portal del Congreso. Aquí el usuario puede encontrar fotografías de personajes, políticos y acontecimientos ocurridos en el Congreso de la República, con información adicional que convierte a este archivo en mucho más que un catálogo de imágenes. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que el Contralor de la República juramenta aquí en el Congreso. Nosotros ponemos aquí, como verás también en la descripción de la foto, y ponemos otro enlace que es la nota de prensa, mucho más extensa, ¿no? Entonces el usuario va a encontrar mucha mayor información. La Oficina de Comunicaciones del Congreso ha implementado este archivo, reconocido por la UNESCO. El objetivo es que la ciudadanía pueda usar este material que preserva la labor parlamentaria y la acerca a la población. El Congreso de la República se convierte en la primera institución pública en tener un archivo de esta naturaleza, de esta envergadura. Demuestra que valora la importancia del trabajo de un archivo porque preserva la memoria gráfica, ¿no?, de parte de la historia del Perú. Te puedo decir que inclusive no hay ministerios ni el propio Palacio de Gobierno en tener un archivo como el que tenemos nosotros, por lo cual para nosotros es muy gratificante y nos da mucho orgullo pertenecer a un área que promueve la cultura, promueve la historia, promueve la investigación. Todas estas imágenes son reflejo del trabajo de destacados reporteros gráficos y autores anónimos que ayudaron y ayudan a construir la memoria gráfica del Parlamento Nacional para hacerla inmortal e imperecedera en el tiempo. Bien, hemos llegado entonces al final de la edición matinal de hoy viernes, pero no se mueva, porque los vamos a invitar a participar de nuestra 4ª Feria del Libro organizada por el Fondo Editorial del Congreso de la República, a desarrollarse desde este lunes 25 al 1 de mayo en la Plaza Bolívar desde las 10 de la mañana. El ingreso es libre. Los esperamos. Sigan con nosotros.
Y ahora vamos a dar pase, como todas las mañanas a esta hora, a nuestra compañera Perla Villanueva, quien ya sabemos por varias horas nos informa de todo el acontecer parlamentario. Buenos días, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es viernes. Hola, Susana.